presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 1 minuto. Buenos días, gracias por acompañarnos en el espacio de La Entrevista de YSUCA. Como siempre, es un gusto que nos acompañe. Este día vamos a hablar sobre los cambios económicos y políticos que se generan a nivel global y qué impacto tienen esto en Latinoamérica. Nuestro invitado de hoy, quiero presentarlo, es Andrés Servin, él es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Le damos la bienvenida. Es un gusto que nos acompañe, Andrés, por primera vez en la entrevista de YSUCA. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes hoy y agradezco desde luego la deferencia de invitarme. Bueno, muchísimas gracias. Es importante hablar sobre lo que sucede a nivel internacional porque pues esto tiene impactos, ¿verdad?, en el resto de países. Quisiera que comenzáramos hablando, Andrés, sobre pues la guerra de Rusia a Ucrania. Mucha gente escucha hablar, ¿verdad?, sobre esta guerra, sobre que está generando cambios a nivel global. Sin embargo, a veces no logramos comprender muy bien qué impacto puede tener esta guerra en otros países. Si nos enfocamos a nivel de Latinoamérica, según su experiencia y su análisis, ¿cuál podría ser el impacto? ¿Qué cambios podría generarse en los países latinoamericanos sobre todo esto que está ocurriendo en esta guerra Rusia-Ucrania? Bueno, yo primero quisiera marcar que lamentablemente generalmente el foco de atención en el conflicto entre Rusia y Ucrania está puesto en los aspectos bélicos y la confrontación bélica como tal. Y esto en realidad es una guerra híbrida en donde más que la confrontación entre Rusia y Ucrania específicamente, hay una confrontación de carácter híbrido entre Rusia y Occidente en general, encabezado por Estados Unidos y con la participación de la OTAN y de los países europeos. Entonces, cuando hablo de guerra híbrida, lo que quiero señalar es que hay otros aspectos, más allá de lo estrictamente bélico, que están en juego en esta confrontación, y entre estos aspectos uno muy importante desde luego es todo el tema de la desinformación mutua que se produce en torno a la guerra y las narrativas, como se plantea la guerra para Occidente, digamos, es una confrontación entre democracia y autoritarismo. Para Rusia es una confrontación entre los intereses nacionales y la seguridad y las amenazas frente exteriores a su seguridad. Entonces son lecturas distintas y eso se desarrolla en el plano comunicacional y desde luego cada uno va poniendo su propia visión y su propia impronta en esto. Pero el otro aspecto muy importante, y ese sí nos afecta muchísimo, porque aquí podemos acceder o no a algunos medios, pero lo más importante es lo que pasa en el plano económico. Y en el plano económico es evidente que la imposición de 10 rondas de sanciones occidentales sobre Rusia de distinto tipo, con la expectativa de debilitar la economía rusa y desde luego debilitar la capacidad rusa de participar en esta operación especial en Ucrania, esas 10 rondas de sanciones han tenido repercusiones muy importantes a nivel global. En primer lugar, porque han tenido un efecto boomerang, particularmente en el ámbito energético y en el ámbito alimentario, en el sentido de que han afectado la seguridad alimentaria y la seguridad energética a nivel mundial, dado que Rusia es un gran productor tanto de alimentos, de trigo en especial, como de hidrocarburos en general, hidrocarburos fósiles, desde gas a petróleo. Entonces esto ha tenido un efecto inmediato en términos del incremento de los precios, de un proceso de inflación que ha afectado inclusive a los países occidentales y Estados Unidos, un incremento del interés financiero y desde luego un incremento de la deuda pública en muchos países. Entonces, la consecuencia es que las repercusiones, particularmente en América Latina, han implicado no solamente
una amenaza a la seguridad alimentaria y la seguridad energética, con un incremento de los precios de la energía y un incremento de los precios de los alimentos, sino que también, según algunos organismos internacionales, amenazan con incrementar significativamente la pobreza en muchos de los países de la región en los próximos 2 años. Entonces, aquí la clave es entender este impacto de las sanciones. Y yo diría que en lo que se refiere a América Latina, esto está muy claro, en lo que se refiere a las economías inclusive occidentales también, y en lo que se refiere a las economías del área no occidental, y ahí sí viene el proceso interesante, han desencadenado una reactivación de distintos mecanismos para poder enfrentarse a esta situación, e inclusive sin que haya una expresa solidaridad con Rusia, sí plantear la necesidad de que de alguna manera esas sanciones sean evitadas, y en general, por más que haya un grueso de países que han votado en la Asamblea General de las Naciones Unidas condenando la guerra y la participación de la intervención rusa, en términos de las sanciones que aplica Occidente, el número es mucho más reducido, inclusive de la gente que ha votado a favor de la condena, y lo que estamos viendo es que hay toda una cantidad de países, yo diría que más de 40 países de gran poder económico y demográfico, que no están cumpliendo con las sanciones y que consecuentemente están dando pie a la creación de un espacio alternativo con toda una serie de características que tienen que ver con mecanismos de cómo Rusia saca muchos de sus productos. Se ha incrementado las exportaciones de Rusia, por ejemplo, en términos de petróleo y de gas, a pesar de las sanciones. El impacto sobre la economía rusa no ha sido como se esperaba. En realidad, la economía rusa ha crecido más que algunas de las economías europeas en el año pasado, justamente a raíz de la guerra. Entonces, todo esto genera un panorama muy complejo, coyuntural desde el punto de vista económico, pero que en realidad responde a tendencias anteriores, en donde lo que estamos viendo es una inflación galopante y una posibilidad de recesión, particularmente en Estados Unidos y en los países occidentales. La tendencia que marca es que en realidad la expectativa de que Estados Unidos siga siendo el actor hegemónico a nivel internacional, bueno, está decayendo. En realidad hay una mayor limitación para Estados Unidos para tener la capacidad de imponer su primacía en todo el sistema internacional. Si bien ha logrado reforzar sus lazos con sus aliados transatlánticos en Europa y algunos aliados en Asia, en realidad lo que se siente es que hay una gran parte del mundo que ha tomado distancia de Estados Unidos, de Estados Unidos, y consecuentemente está desarrollando una dinámica propia. Esta dinámica propia se concentra, por un lado, en el ámbito euroasiático, con toda una serie de mecanismos que han venido desarrollándose con anterioridad: la Organización de Cooperación de Shanghái, la Unión Económica Euroasiática, la misma iniciativa de la Franja y de la Ruta China y la armonización entre esta y la Unión Económica Euroasiática, y también por el hecho de cómo se ha repotenciado el rol de los BRICS, como el grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que estaba un poco opacado como grupo de coordinación económica, pero que empieza a adquirir un peso geopolítico muy importante, porque se va constituyendo para los países emergentes y las economías en ascenso, en una alternativa importante para el G7 y para la imposición de las perspectivas y las iniciativas que de alguna manera se desarrollan desde Occidente. Entonces, todo esto implica también una repercusión muy importante, y cierro con esto, con respecto a nuestra región, porque de alguna manera lo que estamos viendo es la conformación de dos bloques que se polarizan en el sistema internacional, que implica una transición del sistema unipolar al que habíamos asistido hasta ahora, hacia un sistema que no sabemos si va a ser bipolar o multipolar, y que de alguna manera impacta a la región porque le impone en algún momento, dada la poca relevancia estratégica en el sistema internacional, le impone en algún momento alguna forma de alineamiento con uno o con otro de los bloques.
Y esta es una disyuntiva que es muy difícil de manejar, entre otras cosas porque estar demasiado cerca de unos y demasiado alejados de otros en el proceso de transición, que es tan incierto y no sabemos hacia dónde deriva, puede tener consecuencias muy graves y una pérdida de oportunidades y una exposición de riesgos demasiado altos para los países de América Latina y el Caribe. Sí, justamente esa era mi inquietud, escuchándole, Andrés, porque, bueno, hemos visto, y voy a referirme acá solamente para contextualizar, ¿verdad? En el caso de El Salvador, como por muchos años El Salvador ha tenido pues mucho vínculo, ¿verdad? Comercial con Estados Unidos, pero justo, ¿verdad? En estos últimos años hemos estado viendo un alejamiento hacia ese país y un mayor acercamiento hacia Rusia, hacia China, por ejemplo, mayores relaciones de tipo comercial, diplomático, político también con estos países. Y bueno, y eso nos enciende la alarma cuando usted dice, ¿verdad? Que todo esto puede generar también un impacto, ¿verdad? En los países que puedan aliarse con un país y con otro. También el tema de la inflación, bueno, sí ha golpeado a muchos países, El Salvador no ha sido la excepción, ¿verdad? En el tema alimentario que ya usted planteaba, la deuda pública, y cuando usted habla de que esto puede generar en mayores niveles de pobreza, ¿verdad? Que eso es al menos lo que se percibe, pues en países como El Salvador, pues eso sí que preocupa bastante. Cuando hablamos de esa tendencia a la que usted ha hecho referencia, Andrés, estamos hablando de un corto, mediano plazo en que podríamos ver en que estos países, digamos, podrían caer en esa recesión y podría afectar también pues esto a nivel mundial. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que en este momento se está percibiendo que Estados Unidos está al borde de una recesión, a raíz de todos estos factores que hemos mencionado. Y además, en el marco de una polarización política y dificultades para enfrentar mismo su dinámica política doméstica por parte de la administración Biden. Todo esto necesariamente va a repercutir en América Latina, a pesar de que históricamente en los últimos años, yo diría quizás desde el 11 de septiembre del 2001, ha habido como un desentendimiento de Estados Unidos fragmentado en el área de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiero decir fragmentado? Porque bueno, se le ha prestado menos atención a los países de América del Sur, se ha concentrado la atención principalmente por el tema migratorio de narcotráfico en los países más cercanos, México y los países centroamericanos, y esto de alguna manera lo que suceda en Estados Unidos por esta vinculación y esta va a repercutir necesariamente en la región, va a repercutir, para empezar con, por ejemplo, en un tema, si en Estados Unidos hay una recesión y disminuye la capacidad de ingresos, inclusive de los migrantes centroamericanos, el nivel de remesas que proceden de Estados Unidos se va a reducir. La reducción del nivel de remesas, pongo este ejemplo, ¿no? La reducción del nivel de remesas va a afectar evidentemente la calidad de vida de mucha gente en Centroamérica, dado el flujo muy importante de remesas de Estados Unidos como para ayudar a sustentar a las familias en Centroamérica. Entonces, este es un punto que va a tener un impacto muy importante en Centroamérica, pero que además va en el plano geopolítico, va a tratar de generar algún tipo de presiones por parte de Estados Unidos para que los estados y las naciones de América Latina se alineen junto a Estados Unidos y al bloque atlántico, transatlántico. Y ahí está la cuestión, estamos viendo toda esta dinámica de acercamiento por parte de los países latinoamericanos, por razones comerciales, pero también por razones geopolíticas, yo diría, en algunos casos, a lo que es el bloque euroasiático y particularmente al tándem Rusia-China, que es el gran motor del funcionamiento en lo económico y geopolítico en el ámbito euroasiático. Evidentemente, el efecto inmediato de nuestras sociedades es un incremento de la pobreza. Sí.
También quiero referirme, Andrés, a otro tema que tiene que ver también sobre estos cambios que se están generando a partir de todos estos pues conflictos bélicos. Usted hacía referencia en uno de sus escritos que el dólar también podría tener pues alguna afectación, ¿verdad? Que podría haber un reemplazo de las monedas. Y pues esto genera dudas. El Salvador, por ejemplo, es un país que adoptó el dólar, ¿verdad? Y abandonó su moneda hace ya algunos años. ¿Qué impacto podría tener este reemplazo de monedas del dólar por otras, ¿verdad? En países que pues tienen como moneda el dólar. Bueno, yo creo que tenemos que diferenciar la posibilidad de un impacto inmediato de lo que está iniciándose como un proceso. Es decir, aquí la ecuación es muy sencilla. Las sanciones económicas impuestas a Rusia han mandado una señal a toda una serie de países y de economías emergentes principalmente de que lo que le pasó a Rusia en cualquier momento les puede pasar a ellas. Más allá de que Rusia lo haya manejado mejor o peor en términos de su crecimiento y desarrollo económico, lo cierto es que ha prendido toda una alerta en los países de lo que antes se llamaba el tercer mundo y se llama sur global, en el sentido de que, bueno, mañana puede sucederles a ellos. Entonces se ha iniciado un proceso en donde vemos con mucha claridad que hay un intento de sustituir, por lo menos en el ámbito del Asia-Pacífico, en el ámbito euroasiático, el dólar por una canasta de otras monedas respaldadas por oro. Hay una acumulación de reservas de oro cada vez mayor en los bancos centrales de algunos países, por commodities y eventualmente por una moneda digital, en la medida que la moneda digital en particular pueda facilitar las transacciones comerciales y no verse afectada por los mecanismos financieros que ha restringido a Estados Unidos, como es el caso del SWIFT. Rusia no puede participar en el SWIFT y hay otros mecanismos de intercambio financiero en donde China sí ha jugado un papel importante creando una alternativa, y en este marco lo que hemos visto en los últimos meses, y es un proceso en cascada muy acelerado, es que muchos países del ámbito euroasiático han acordado, bueno, nosotros vamos a hacer, no solo del ámbito euroasiático, en Medio Oriente también, vamos a hacer nuestro intercambio no en dólares, vamos a hacer el intercambio en nuestras monedas nacionales y eventualmente quizás utilizando el yuan, como una moneda más, o renminbi como una moneda más frecuente. Esto ha implicado que, bueno, las alarmas se han prendido con respecto a que hay un proceso de desdolarización. Evidentemente, cuando los BRICS dicen que van a crear una moneda conjunta que no esté apoyada en el dólar, esto manda una señal muy clara de que todas estas economías están no solamente tratando de desarrollar sus intercambios comerciales con otras monedas en base a una canasta de monedas, como decía, sino que también esto puede afectar las reservas respectivas de los bancos centrales de los distintos países. Ahora, esto es un proceso que se está iniciando, lo hemos visto muy claro, por ejemplo, en el acuerdo entre China y Arabia Saudí de intercambio pagado en yuanes, y se empezó a hablar, en vez del petrodólar, el petroyuan, ¿no? Como un elemento que está surgiendo. Hay acuerdos también entre Rusia e Irán, entre Rusia y China, entre Rusia y la India, en fin, toda una dinámica en donde lo que se ha acordado es, bueno, vamos a utilizar nuestras propias monedas y desprendernos dentro de lo posible del dólar, justamente para evitar que esto sea utilizado como un arma de guerra contra nosotros en cualquier eventualidad. Ahora bien, en este contexto, lo que tenemos en este momento es que si bien el dólar ha dejado de tener el peso que tenía anteriormente, sigue constituyendo bajo, creo que del 70% a un 58% de las reservas de los bancos centrales a nivel mundial. No ha sido sustituido por el yuan ni de lejos, que creo que sea un 4%, y la moneda que lo sigue es el euro, y después el yen
japonés. En todo caso, ¿qué implica esto? Esto implica que sí hay un proceso incipiente de tratar de equilibrar el uso de las monedas, tanto en términos de transacciones comerciales como en términos de reservas, reemplazando donde se puede o complementando el papel del dólar. Pero el dólar va a seguir siendo la moneda predominante de aquí en largo plazo, entre otras razones porque no hay ninguna moneda que efectivamente la pueda sustituir a nivel global en su manejo del mundo, particularmente del ámbito financiero a nivel global, como es el caso del dólar. Lo digo porque hay mucha expectativa con el yuan chino, pero el yuan chino, en realidad, China tiene que introducir toda una serie de medidas de flexibilización en su economía, como para que efectivamente pueda globalizarse como una moneda y entrar a competir seriamente con el dólar. Así que estamos en un proceso incipiente de desdolarización, motivado, entre otras cosas, por las sanciones impuestas a Rusia, particularmente entre las economías emergentes, pero este es un proceso incipiente y no quiere decir que de hoy a mañana el dólar dejará de tener las funciones que tiene. Ahora, eso si lo trasladamos al caso de América Latina en general, bueno, en lo inmediato no afecta a las economías dolarizadas de América Latina inclusive hay discusión en algunos países, como mi país, en Argentina, sobre la necesidad de dolarizar la economía en contramano con este proceso global que estamos viendo, ¿no? Estamos en el área dólar en América Latina, más allá de que haya vínculos comerciales muy estrechos con China por parte de algunos países y vínculos diplomáticos y también económicos, eventualmente con Rusia, pero el dólar sigue siendo el rey, por lo menos a corto plazo. Y en todo este proceso que está iniciando, como usted bien lo plantea, ¿verdad? En esta, pues a nivel global, las monedas digitales, usted también hacía referencia, ¿qué posibilidades tienen de que puedan cada vez más irse imponiendo también frente a estas otras monedas? Bueno, lo hemos visto en muchos países, le contextualizo que en El Salvador pues se creó y se aprobó una ley Bitcoin, ¿verdad? Donde es una segunda moneda acá en El Salvador. Sin embargo, no ha tenido pues la motivación de parte de la gente para usar esta moneda y otras circunstancias que se han dado acá a nivel interno. Pero de manera general, ¿las monedas digitales podrían ir ganando terreno o no tienen muchas posibilidades frente a estas otras monedas en este proceso que, como usted ya lo aclaró, ¿verdad?, inicia? Sí, yo creo que cuando hablamos de moneda digital hay que diferenciar entre lo que son las monedas digitales que lanzan los países eventualmente con algún tipo de respaldo de sus reservas, y de esto se está hablando desde Estados Unidos hasta China, la idea de tener una moneda digital. En el ámbito de esta desdolarización, ese es un tema permanente. Podemos tener una moneda digital para el intercambio en Eurasia, por ejemplo. Pero una cosa es lo que decide hacer el Estado en función de su banco central y de su economía, y otra cosa es lo que son los bitcoins, por ejemplo, u otras monedas digitales que no tienen ese respaldo estatal. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque esos son dos ámbitos distintos, unificados por el término digital, pero en realidad son monedas diferenciadas y no hay mucho respaldo que garantice, en el caso de las monedas como el Bitcoin, para dar un ejemplo, hay otras desde luego, los altibajos financieros y los riesgos financieros son muy altos, también eventualmente las ganancias y los vientos son propicios, pero ahí en ese caso están dependiendo de blockchain y de toda una articulación que no necesariamente pasa por el Estado, sino que sí pasa solo exclusivamente por el mundo virtual, ¿no? Sí. Antes de irnos a la pausa, nos quedan todavía algunos minutos, pero Andrés, quisiera plantearle también la siguiente pregunta, y es que en esto que hemos estado conversando, ¿verdad?, sobre estos cambios a nivel global y esta
digamos, gobernanza, ¿verdad?, global que se está gestando a partir de todo esto que usted ya muy bien nos ha mencionado. ¿Qué papel juega en todos estos cambios y en esta gobernanza la democracia y también la promoción de los derechos humanos en los países? Bueno, este es un punto muy sensible, porque, a ver, hay una frase que a mí me encanta. Primero, hay un análisis de todos estos cambios por parte de algunos especialistas que dicen que, bueno, son cambios que son múltiples, son plurales a nivel global, muy acelerados, y uno de ellos habla de que lo que está pasando en el mundo es como en un conjunto multiplex de cines, por ejemplo, ¿no? Entonces hay varias salas con distintas películas desarrollándose al mismo tiempo a distintos niveles, algunas más con más audiencia, otras con menos audiencia, y eso lo resume muy bien una frase en la revista The Economist que dice, bueno, mientras que Occidente está mirando una película que es la secuela de la Guerra Fría, el resto del mundo está mirando una película totalmente distinta, que no tiene nada que ver con la Guerra Fría. Entonces, si se plantea los cambios en el mundo solamente como la confrontación entre democracia y autoritarismo, que es un poco la narrativa que promueve Occidente, bueno, lamentablemente el mundo es mucho más plural y más diverso y con enfoques distintos, y no necesariamente, si bien es fácil indicar que el Partido Comunista Chino es un partido que responde a un sistema autoritario, etcétera, etcétera, lo cierto es que la India es una de las mayores democracias del mundo, Indonesia también, y también están alineados en un bloque que de alguna manera cuestiona la primacía de Occidente. Entonces, esa narrativa de enfrentar democracia con autoritarismo no sirve, a mi manera de ver, para explicar los cambios que se están produciendo en el mundo. Que se van a ver afectados la democracia, que se va a ver afectada probablemente, en particular en América Latina, donde nosotros de alguna manera estamos dentro del ámbito occidental de pensamiento que responde a una visión de la democracia como se plantea desde Occidente, sin la menor duda va a haber algún tipo de cambios y de impacto. Pero esto no explica qué es lo que está pasando en el mundo en términos de los cambios que se están produciendo, en donde en realidad lo que se está desarrollando es una combinación de elementos geoeconómicos con un peso creciente de la geopolítica por la competencia entre actores relevantes emergentes. Y esos actores son, primero, las tres potencias nucleares como son Estados Unidos, China, Rusia, más otras 4 o 5 que hay con capacidades nucleares. Segundo, el hecho de que ha habido un desplazamiento muy claro de la dinámica económica mundial desde Occidente hacia Oriente en los últimos 20 años, y que el gran poder económico se está concentrando en Asia-Pacífico y no necesariamente en Occidente. Y tercero, que de alguna manera estamos viendo también una especie de fracturación o reglobalización importante. La globalización que nosotros conocimos se está reformulando. En el ámbito justamente occidental se incrementan las visiones proteccionistas, nacionalistas, que intentan desacoplar las economías de un mundo extremadamente interdependiente, mientras que en el ámbito oriental lo que se está produciendo es todo lo contrario. Se han beneficiado estos 20 años justamente para su crecimiento de la globalización, no quieren desprenderse de la globalización, lo que quieren es una globalización que no esté regulada por las normas establecidas por Occidente, sino por las normas que puedan desarrollar esos mismos países, dado que se sienten como sometidos a la imposición de las normas desarrolladas por Occidente. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, como siempre, usted también tendrá la oportunidad de participar en esta entrevista. No nos cambien, ya volvemos. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con vos. En
El Salvador, la labor y defensa de derechos humanos la realizan todas aquellas personas que de forma individual y colectiva trabajan y promueven los derechos y libertades fundamentales. En el contexto que atraviesa el país, es importante que el Estado salvadoreño reconozca y proteja a las personas defensoras de derechos humanos frente a toda violencia o amenaza resultante del ejercicio de su labor. Las personas defensoras de derechos humanos insisten, resisten y persisten, ya que su labor es valiente y necesaria para todos. Este es un mensaje de la Asociación Pro Búsqueda en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con el espacio de la entrevista de YSUCA, 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si nos acaba de sintonizar, pues le comento que estamos hablando sobre los cambios económicos, políticos a nivel global y cómo esto impacta en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Nuestro invitado, Andrés Servin, él es presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Si usted quiere participar en esta entrevista, pues siempre está habilitado nuestro número de WhatsApp, 7571-2779, nuestros números de cabina 2275-9501, 2275-9502 y como siempre nuestra página de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Ahí, como todos los días, puede dejarnos también sus comentarios y si tiene pues alguna pregunta a nuestro invitado también puede formularla. Tengo acá un mensaje que nos ha llegado, dice: buenos días, estas nuevas alianzas con China, Rusia y El Salvador son alianzas políticas para apoyarse y reconocerse, dice, mutuamente. El Salvador depende tanto en finanzas como por su población y mercado de los Estados Unidos. Rusia y China no puede casi proveer nada, solo quizás dinero, dice. Que no vale pues fuera de sus países. Negocios siempre han habido entre todos los países, así que no se requiere, dice, abrazar sus dictaduras. Es uno de los comentarios que nos ha llegado a través de nuestras redes. Tenemos otro comentario, dice: la narrativa de la Guerra Fría sigue viva, pero desde China y Rusia, porque mantuvieron sus dictaduras, dictando a Estados Unidos como imperialismo. Occidente intentó democratizar y por medio de negocios y desarrollo financiero, sin pensamiento de Guerra Fría, pero se mantuvo el resentimiento geopolítico hacia Occidente. Las dictaduras siguen siendo dictaduras, como otro color, otra camisa política, pero nunca dejaron de oprimir a su población y a sus vecinos, por mucho que hayan buscado enriquecer a su población, nos dice otro participante. Tenemos también una llamada. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Parece que no fuera interesante este tema, pero es de los más importantes porque juega con la economía nuestra, más que somos un país tercermundista, pero eso no quiere decir que vamos a analizar, pensar, porque sentimos la economía en carne propia. Pero que me alegra ciertos detalles que dio el economista, el invitado muy excelente, que nos dice
de que el dólar siempre será rey. Nosotros hemos tenido cambios de moneda desde nuestros ancestrales. El cacao siempre nos han engañado con los espejitos, y luego con el colón cambió que se hizo con el dólar, que nuestra moneda no la vamos a echar nunca de menos, porque el colón, a pesar de que la economía subía, pero sentíamos poco la pobreza en el cual él nos ha dado el dólar. Pero nos alegra mucho que dice que no va a ser muy afectado en América Latina, y ahí estamos nosotros. Y también nosotros, economistas, estamos bastante inconformes por el engaño de este gobierno a través de esa moneda ficticia, que es como chiviar, como jugar encima de la túnica de Jesús, la moneda, porque no es de acto legal, porque la moneda tiene que ser legal a través, lo vamos a ver, del gran mercado mundial, que ellos son los que avalan, no van a jugar con una moneda como la que este señor ha puesto, y tiene que ser avalada por el Banco también Mundial. Esos dos detalles tenemos que tener en cuenta para tener una moneda, pero esta moneda que ya baja y baja hasta que llegue a cero, y quienes se benefician son los que han invertido, porque saben que el dinero de ellos ahí está. Muchas gracias y le agradezco mucho por esos detalles. Buen día. Buen día para usted también, gracias por su opinión. Tenemos también algunos audios que nos han llegado por WhatsApp, vamos a escuchar. Buenos días, Kenia, le saluda Saúl Baños, un gusto saludarla, un saludo efusivo para Andrés Servín. Siendo El Salvador un país con economía dependiente de los Estados Unidos, posiblemente haya una disminución de remesas, aumento de migración, y quizá el principal impacto que la población estamos resintiendo es la inflación y el galopante aumento generalizado de precios, que afecta, sin duda alguna, a los grupos más vulnerables. ¿Qué deberían hacer, a juicio de Andrés, los gobiernos de Centroamérica, el gobierno de El Salvador, para proteger a esa población vulnerable? Muchas gracias. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Andrés. Yo le quisiera hacer una pregunta, y la pregunta es, frente a estos cambios económicos y la crisis que parece ser que se avecina con relación a la caída del dólar, o por lo menos eso es lo que se especula, ¿qué están haciendo los países similares a los nuestros, a El Salvador, para prepararse o para paliar esta crisis o este entorno económico que se avecina? ¿Cuáles son algunas de las políticas, cuáles son algunas de las medidas que deberían tomar en cuenta los países? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Ahí si nos llegan más audios o a llamada y nos indica Rafael Orellana, por favor. Bueno, vamos a quedarnos en este momento hasta acá y cedo la palabra de nuevo a Andrés para que pueda retroalimentar comentarios o preguntas si así lo considera. Andrés, adelante. Sí, muchísimas gracias por las preguntas, todas muy interesantes, muy complejas para responder en 5 minutos. Quiero agradecer especialmente a Saúl por la pregunta muy certera que ha hecho, y saludarlo de paso. Pero, a ver, voy a tratar de resumir todo en algunos párrafos, lo cual no es fácil. Yo creo que el objetivo principal de todas las economías es seguir un camino de desarrollo y de modernización, en el sentido de que tengan un impacto positivo sobre la eliminación de la pobreza, la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus ciudadanos. Esto como objetivo ideal, así en general, es la aspiración, yo creo que de todos los estados. Algunos los hacen a través de ciertos mecanismos, otros los hacen a través de otros mecanismos, y otros no lo hacen de ninguna manera porque sencillamente ignoran esto como objetivo fundamental, en el caso de algunos gobiernos, ¿no? Pero lo importante tener en cuenta es, primero,
que estamos frente, hay una tendencia siempre a pensar de que en realidad estamos frente a la confrontación entre China y Estados Unidos. No es solamente China y Estados Unidos, son dos bloques con dinámicas muy flexibles, en donde además en el medio hay una cantidad de estados que ahora lo llaman swing states, como los estados intermedios en Estados Unidos, ¿no? Que pueden ir para un lado o pueden ir para el otro. Aquí todo depende de la capacidad de cada estado y de su poder económico y político a nivel internacional, diplomático, de poder jugar con las distintas alternativas y tratar de beneficiarse de ambos campos dentro de lo posible. Algunos estados, yo creo, insisto en este caso de la India es una ilustración perfecta, pero de una gran economía que inclusive va a superar a la economía de China en 10, 15 años, ya lo superó en términos demográficos. Bueno, tiene la capacidad de decir, bueno, sí, por un lado yo mantengo mis vínculos con Rusia, tengo un conflicto con China, pero trato de resolverlo bien, pero a la vez tengo mis vínculos con Washington y veo cómo me ubico en el Quad, en el Indo-Pacífico, etcétera. Bueno, no todos los países tienen esa capacidad, eso depende del tamaño, de la magnitud de su economía y de su población, y en ese caso necesariamente tiene que haber una negociación muy sutil con los vecinos poderosos más cercanos que puedan contribuir o no a darle impulso a sus respectivas economías en aras del desarrollo. Lo que hemos asistido hasta ahora, que más allá del hecho de las remesas y de la posibilidad de que haya migrantes que se instalen en Estados Unidos y hagan esas remesas, lo cierto es que todos los planes de impulsar un desarrollo en las economías más pequeñas hasta ahora no han pasado de ser retórica, es decir, tanto por parte de los organismos multilaterales como por parte de la cooperación internacional de algunos países poderosos. Y en eso sí hay que definir con mucha claridad y de una manera muy autónoma cuáles son los objetivos de desarrollo que quiere impulsar esas economías que no tienen ese peso político en el nivel internacional. Porque, insisto, es muy fácil para la India estar en esa posición ambigua, pero para otros países de menor envergadura esto es más complejo y requiere de mucha sutileza, mucha capacidad diplomática, entre otras cosas, para no caer en una dependencia en lo político y en lo económico de un actor o del otro. Lo que sí nos encontramos en medio de una batalla por ganarse las voluntades de lo que se llama el sur global, y ahí están los países pequeños. Lo que pasa es que hay algunos que son más sur global en el sentido de que son economías emergentes, como decía, con una capacidad de negociación a nivel internacional, y otros que la tienen reducida y que quizás tengan que canalizar esa capacidad de negociación no solamente a través de sus propias capacidades y recursos, sino a través de mecanismos regionales que le den más fuerza a la negociación en aras de un objetivo final. Insisto, el objetivo final es lograr un desarrollo que beneficie a la población y haga justamente salir a los sectores vulnerables de su vulnerabilidad. En esto yo creo que, y cierro con esto, vuelvo al tema de las narrativas y decir si la democracia es buena y o los sistemas autoritarios son mejores o no. Nosotros estamos inmersos en el mundo occidental. Para nosotros la democracia es un valor que no tiene discusión. Lo que pasa es que hay muchas democracias con muchos matices y de distinto tipo. Y también, cuando hablamos del mundo no occidental, lo que hay es el peso de modelos políticos que muchas veces, a diferencia de la Guerra Fría, no están en proceso de exportación. China tiene su modelo de desarrollo, está preocupada por su desarrollo y su modernización, pero no necesariamente impone ese modelo a los demás, como podría haber sido en el marco de la Guerra Fría por parte de un lado o del otro. Y esto es un hecho que hace diferente lo que fue la Guerra Fría de lo que es hoy esta transición hacia un mundo bipolar o multipolar, porque aquí no estamos hablando de ideología, estamos hablando fundamentalmente de comercio, economía, tecnología, geoeconomía y, desde luego, en algún momento también temas de seguridad que son relevantes para todo el sistema internacional y, por lo tanto, para la gobernanza global como tal. Y ahí yo vuelvo a lo mismo.
Independientemente del modelo que se maneje políticamente en cada uno de los países y que uno pueda criticarlo desde su visión, nosotros tenemos una mirada occidental que no necesariamente responde a lo que puede ser una visión civilizatoria, milenaria, como en el caso de China o la India, con sus diferencias, con respecto a cómo organizar su país para desarrollarse y para justamente obtener mayores beneficios para el conjunto de sus ciudadanos. Esto hay que entenderlo. Nosotros generalmente no entendemos en Occidente que hay otras maneras de hacer las cosas, no necesariamente la nuestra, y que quizás hay que entender un poquito cómo funcionan de otra manera en otros lados, particularmente cuando no nos están imponiendo un modelo. Lo que nos están imponiendo quizás es un compromiso económico, que ahí sí podemos discutir si vale la pena asumir o no. Sí, Andrés, cuando usted hace referencia a que, bueno, cada país es distinto y pues tiene diferentes formas, ¿verdad? Diferentes políticas, programas para poder enfrentar su situación. Esto a propósito de la pregunta, ¿verdad? Que hacía uno de nuestros oyentes y decía, bueno, ¿qué hacen, ¿verdad? Los países para paliar esta crisis económica que podría avecinarse, y muchas veces uno habla y piensa, ¿verdad?, en las medidas bien específicas que pueda hacer un gobierno en particular de cada país. Pero acá cuando hablamos de los estados, pues que hay pues otras instituciones también, y quisiera referirme acá a las organizaciones también, ¿verdad?, de la sociedad civil. ¿Qué papel juegan también las organizaciones en pues dar también su aporte o insumos en esta creación de estos mecanismos o de estos instrumentos que se pueden hacer dentro de los países para enfrentar todas estas crisis? Bueno, yo creo que el tema de la sociedad civil, particularmente desde nuestra óptica occidental y democrática, es fundamental. Y lo que estamos asistiendo es, primero, una reducción de los espacios cívicos por parte de algunos gobiernos que inclusive se declaran democráticos, pero de todas maneras establecen legislaciones que reducen la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de tener alguna incidencia sobre la formulación de políticas públicas que sean favorables al conjunto de los ciudadanos. Entonces, yo creo que tenemos un riesgo y una amenaza permanente sobre las organizaciones de la sociedad civil, y aquí sí me voy a permitir citar un caso muy concreto, que es el caso de Nicaragua, en donde hay una persecución, no solamente en términos de violación de derechos humanos, sino de restricciones legales a el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Bueno, eventualmente esto lo que implica es que, por otro lado, sin sociedad civil no hay democracia. Sin la participación de la sociedad civil no hay democracia, y por lo tanto tiene que haber canales de participación del ciudadano para expresar sus posiciones con respecto a distintos temas de la agenda nacional. Eventualmente nosotros insistimos mucho en CRIES, que también tiene que tener posiciones con respecto a la agenda internacional, porque la agenda internacional determina muchas cosas hoy en día. Pero limitémonos a la agenda nacional. Y ahí es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil tengan voz, por lo menos, en la discusión de la formulación de políticas públicas. Y aquellos gobiernos, por más que se declaren democráticos, que las restringen, bueno, se encuentran en contradicción absoluta y en general favorecen a un sector de la sociedad que es el que está en el gobierno. Sí. Actualmente, ¿cómo visualiza usted, si volvemos a lo que iniciamos, si específicamente esta guerra que le hemos llamado Rusia-Ucrania, aunque usted ya pues nos aclaró, ¿verdad?, que no es solamente Rusia-Ucrania, son bloques, ¿verdad?, los que están acá en esto, y pues toda esta afectación que podría generarse. Desde acá, desde Occidente, si bien conocemos como, digamos, lo más relevante que a nivel mediático, ¿verdad?, se da a conocer, pero hay muchas cosas que pues sí se desconocen, ¿verdad?, de lo que realmente está ocurriendo en esa parte del mundo. En estos momentos, ¿cómo está la situación y qué es lo que se visualiza de manera inmediata, Andrés, que pudiera ocurrir en este conflicto bélico entre estos bloques de países? ¿Cómo podríamos verlo y analizarlo desde acá, desde Occidente? Bueno, lo primero que quizás me faltó subrayar en todo lo que dije antes,
es que hoy vivimos en un mundo enteramente capitalista, sea capitalismo de mercado libre, como en el caso de Occidente, en muchos casos, sea capitalismo de Estados, pero todos persiguen el mismo fin, una rentabilidad, algunos para provecho de sus sociedades, otros para provechos de un sector. Tomando eso en cuenta, tenemos que entender también que la guerra, primero, la guerra entre Rusia y Ucrania tiene, la operación especial lanzada por Rusia, tiene un antecedente fundamental que no se puede ignorar y que muchos de los medios ignoran. Hay una reivindicación histórica por parte de Rusia en defensa de la población ucraniana ruso-parlante, particularmente del Donbass. Hubo en 2014, después del Maidán y de que se tumbó un gobierno para sustituirlo por otro pro-occidental, hubo una, y Rusia anexó a raíz de eso, y reincorporó, dicen los rusos, Ucrania a su territorio. Hubo una creciente tensión entre el gobierno ucraniano y la población ruso-parlante del Donbass, con conflictos armados entre ambos. Para resolver esto, intervinieron Francia y Alemania, en el marco de lo que se llamó el famoso Cuarteto de Normandía, con la inclusión de Ucrania y de Rusia, y se firmaron los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk eran muy claros, y si se hubieran cumplido no hubiéramos llegado a la guerra. Los acuerdos de Minsk decían claramente, bueno, primero, Ucrania no tiene que incorporarse desde luego a la OTAN o a la Unión Económica Europea, y tiene que promover un cierto grado de autonomía de los espacios rusoparlantes del Donbass en el marco de una reforma constitucional. A cambio de eso, la tensión bajaría con Rusia. Rusia no puede perder el espacio ucraniano como una especie de colchón frente a la expansión que se venía desarrollando de la OTAN, y estos acuerdos de Minsk de alguna manera hubieran garantizado, si se hubieran cumplido, no solamente un armisticio, que se dejara, cosa que no se cumplió, que se dejaran de disparar mutuamente, sino también llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Muchos años después, y ya desencadenada la operación especial de Rusia frente a la expansión de la OTAN, lo que nos enteramos es que por la misma canciller Merkel y el presidente francés que intervinieron en esta negociación, perdón, nos enteramos de que en realidad era una maniobra dilatoria para poder armar al ejército ucraniano. Entonces, evidentemente, yo no creo en teorías conspirativas, pero tenemos que entender muy claramente que aquí ya había un plan premeditado de que se iba a llegar en algún momento a algún tipo de confrontación con Rusia. Y Rusia reclama históricamente su marginación del esquema de seguridad europeo y la expansión de la OTAN como una amenaza a sus intereses. Todo esto mezclado con elementos también culturales, civilizatorios y religiosos. Es decir, Rusia considera que en Kiev justamente nació el Estado ruso en su momento y la cultura rusa como tal, hace más de 1000 años. Kiev considera que no, que son autónomos y hablan otro idioma y pertenecen a una iglesia que es distinta, y de hecho esto ha generado mucha represión a la iglesia ortodoxa ucraniana en Ucrania. Pero bueno, son visiones distintas con respecto a la importancia de su lenguaje, de su cultura, etc. El problema es que más allá de esta colisión entre el ámbito ruso y el ámbito ucraniano, y el Estado ucraniano y el gobierno ucraniano, lo que se está desarrollando es un conflicto de mayor envergadura, solamente que por delegación. Estados Unidos y Occidente han apostado justamente a que Ucrania sea un factor para debilitar a Rusia. En términos económicos parece que eso no ha funcionado muy bien, como ya lo mencioné, pero en términos militares esperan debilitar a Rusia como un actor importante. También quizás, y esto lo planteo como una hipótesis, considerando que debilitada Rusia, China va a tener un aliado menos poderoso para respaldarlo en una eventual confrontación con Occidente.
Eso para las mentes más calenturientas de algunas administraciones de Estados Unidos, con una visión totalmente guerrerista de cómo resolver los problemas del mundo a partir de la participación de Estados Unidos, y detrás de la cual obviamente está el interés del gran complejo militar industrial de Estados Unidos y de las grandes corporaciones que están haciendo su agosto, como quien dice, con esta guerra, en términos de venta de armas y colocación de armas, y probablemente después lo van a hacer como lo hicieron en Irak, con la reconstrucción de Ucrania y las inversiones que se van a desarrollar en ese momento. Y justo, Andrés, cuando se habla de conflictos bélicos y de compra de armamentos, la gente se cuestiona, ¿verdad? En un mundo con países donde hay tanta pobreza, ¿no? Y que se invierta pues en compra de armamento y todo eso es al menos argumentos o cuestionamientos que siempre se escuchan, ¿verdad? Cuando hay un conflicto bélico, cuando hay una guerra, por ejemplo, a esta a la que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Como los países van luchando de alguna manera y como pueden, ¿verdad?, buscando mejoras, salir de estos problemas sociales, pobreza, problemas estructurales, pero todo este tipo de conflictos bélicos pues también de alguna manera contribuyen a que se genere mucha más pobreza, y eso es pues muchos de los cuestionamientos y cosas que sí está en la mente de la gente y se escucha, ¿verdad?, en los comentarios. Pero bueno, es lo que tenemos actualmente, ¿verdad? Y es lo que nos enfrentamos en esta situación. Sí. Yo sé que se nos acaba el tiempo, sí, pero quisiera decir dos cosas importantes. Primero, que en aras de algún tipo de rentabilidad económica o política se ignora lo que significa una guerra en términos de desastre humanitario, para todos los lados, y yo aquí no me estoy poniendo del lado de uno o del otro, y esto es fundamental de entender. Y segundo, yo creo que las sociedades, inclusive de los países que están en guerra, no puedo hablar de Ucrania, pero sí puedo hablar de los grandes contendientes de este conflicto, las sociedades cada vez más se están cuestionando. Por ejemplo, en Estados Unidos hay todo un sector de la población que cuestiona la gran cantidad de dinero que se está invirtiendo en apoyar a Ucrania en un momento en donde otros programas de carácter social en Estados Unidos no obtienen ese financiamiento. Y esto sucede en Estados Unidos, sucede en Europa, y quizás, no lo sabemos, habría que ver, probablemente también en Rusia y en otros países del bloque oriental. Sí, bueno, muchísimas gracias, Andrés, de verdad es un gusto que nos haya acompañado y abordar estos temas que pues muy poco se habla, ¿verdad?, de cómo estos conflictos y todos estos cambios a nivel mundial pues sí nos afectan, ¿verdad?, a todos los países, y cada país pues tiene que enfrentar esto de manera distinta, de acuerdo a sus políticas, de acuerdo a sus recursos, tiene que pues ver la manera de cómo enfrentarlo, y lo escuchábamos, ¿verdad?, en las participaciones. Eso preocupa mucho a la gente, más allá de los orígenes de los conflictos bélicos, a la gente le preocupa, bueno, ¿y cómo me va a afectar a mí, ¿verdad?, como ciudadano en este país, y cómo podemos enfrentarnos a esa situación? Y lo escuchábamos, por cierto, en las participaciones. Muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad?, y que podamos tenerlo nuevamente en la entrevista de YSUCA. No, con muchísimo gusto, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que mandaron preguntas y comentarios muy interesantes, muy provocativos, algunos como para hacerme pensar también algunas cosas de nuevo. Así que muchísimas gracias a todos, a ustedes y a la audiencia que ha escuchado este programa, y esperemos que tengamos otra oportunidad para hablar de estas cosas más adelante. Gracias nuevamente y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a usted también por ser parte de la entrevista de YSUCA cada día. Les recuerdo, esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Puede compartirla también con sus amigos y sus familiares para que puedan conocer un poco más sobre las afectaciones, ¿verdad?, de todos estos cambios económicos y políticos que se están dando a nivel global. Muchísimas gracias, que tenga feliz día y un feliz fin de semana.
Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.